Dios y Padre Celestial, en esta noche, una vez más te damos muchas gracias por la vida y la salud que tú nos regalas. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Te damos gracias por la bendita, santa y poderosa palabra que nos das, en la cual podemos crecer, hacernos fuertes y madurar en la fe que tú has colocado en nosotros para poder creer en ti. Esa fe que tú has colocado en nosotros, Señor, para estar firmes en tus promesas, firmes en tus palabras. La palabra, Señor, que libera, la palabra que sana, que limpia, que restaura. Sabemos que en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo, estamos sujetos, Señor, a fallar, a cometer errores. Pero fiel y justo eres tú, Señor, que nos limpia, nos perdona, nos purifica y nos permite nuevamente caminar en integridad. En tus manos colocamos esta noche. Pido que tu Espíritu Santo a través de la palabra nos instruya, nos ministre y nos enseñe. Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu dirección, de tu guía. Toma nuestras mentes, nuestros corazones, toma todo lo que somos, Señor, que toda la palabra que estudiemos no caiga, Señor, en saco roto, sino que tenga eco y produzca fruto abundante en nuestro corazón. Padre, gracias por esta noche, gracias por este hermoso tiempo que tú nos das. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, entramos a una nueva lección. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ya aprendimos cómo nos enseña la palabra que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, aquí aparece algo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y hay un versículo que quiero que memoricemos y es Juan capítulo 16. Vayan a su Biblia. Evangelio de Juan. Capítulo 16. Versículo 13 y 14 para que los vayamos teniendo en cuenta. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá lo que se oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Interesante este versículo. A la vez que existe un grado de misterio divino acerca de la persona del Espíritu Santo, un predicador, el pastor Adrian Rogers, lo escuché una vez decir, dijo, Dios es tan hermoso y tan poderoso que se ha dado a conocer al hombre a través de la palabra. Pero es tan poderoso y tan grande que no lo podemos conocer a plenitud. Por eso es Dios. Y dijo la siguiente expresión. Si el ser humano lograra conocer totalmente a Dios, dejaría de ser Dios. Porque todo lo que el ser humano al comienzo desconoce, es muy cauteloso, es muy respetuoso, pero una vez que empieza a conocer y logra conocer, manipula, daña y trata de manipular. Entonces colocaba el ejemplo, al comienzo cuando alguien está aprendiendo del computador, le da miedo el computador, no sabe qué tecla mover, no sabe cómo manejar el mouse, pero a medida que va manejando, que va aprendiendo, ya después juega, molesta, se mete a cualquier página, hace lo que quiera y ya ni siquiera cuida el computador, porque ya lo domina. Todo lo que el hombre domina, con el tiempo lo desecha o lo desprecia. Si el ser humano lograra conocer a Dios totalmente en su plenitud, en esta posición de pecado, podría llegar al punto de despreciar a Dios. Pero como nuestro Dios no es el Dios que aparece en la mente humana, y es por la cual los Sí, ateos señora. se ven enfrentados a situaciones y les da mal genio no saber quién es Dios, o por qué Dios no se revela a ellos como ellos quieren. Si el ser humano lograse entender totalmente a Dios, podría llegar a despreciar a Dios. Pero nosotros sabemos de Dios lo que Él nos ha revelado. Y estando Jesús en la tierra, dijo, si les he hablado, hablándole a los fariseos y a los saduceos, si yo les he hablado de cosas naturales y no las entienden, ¿cómo será si les hablo de las cosas espirituales? Lo hermoso de aprender de Dios es que siempre hay algo nuevo para aprender. Y hay cosas que aprendemos y creemos que las aprendemos bien y con el tiempo nos damos cuenta que tenemos que corregir cosas que hemos aprendido.
En mi vida espiritual, yo he tenido que transformar muchas cosas que me enseñaron en mi niñez, que vine a descubrir que estaban mal enseñadas, que no fueron correctas. Y tuve que hacer como una autocorrección, morir a creencias falsas que me enseñaron de la palabra, predicaciones que escuché que no eran correctas, pero en su momento para mí fueron una verdad. Y al estudiar la palabra y al entrar en las páginas de la escritura cada vez más, uno empieza a corregir cosas y uno le escucha a predicadores muy versados, que llevan muchos años estudiando la palabra, y uno puede darse cuenta que sí hubo falsas enseñanzas, de pronto personas que ministraron la palabra con muy buenas intenciones, pero que no profundizaron lo suficiente y enseñaron en algún momento algo que no era correcto. Y no era por querer dañar la fe de las personas, sino que no tenían el conocimiento preciso, pero aún así se arriesgaron a enseñar sobre ciertos temas. Entonces no podemos juzgar a personas que en algún momento nos hayan enseñado la palabra y hayan cosas en las cuales se hayan escachado, con intención o sin intención. Lo importante no es cargarnos, sino ser libres. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y a medida que uno va conociendo la palabra, uno aprende a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Así como la iglesia en el siglo XV aprendió a discernir que lo que la iglesia católica estaba enseñando no era correcto. Y entonces comenzaron a enseñar de acuerdo a la palabra. Así que hay cierto misterio con respecto a Cristo, con respecto al Padre, con respecto al Espíritu Santo. Él ciertamente no es un montón de sentimientos agradables o buenos recuerdos. Eso no es el Espíritu Santo. Tampoco es una fuerza vaga cósmica. En esta lección, usted y yo vamos a estudiar las evidencias bíblicas que comprueban que el Espíritu Santo sí es una persona, no es una fuerza impersonal, es una persona verdadera que nos ama y se preocupa por nosotros. Usted también y yo vamos a descubrir por qué vino y cómo puede hacer una diferencia en su vida. Me gusta usar el término usted y yo vamos a aprender, porque cada vez que estudiamos, tanto ustedes como yo, aprendemos más. No voy a mostrarme como el que ya todo lo sabe, porque he aprendido que a medida que enseño, aprendo, y a medida que aprendo, enseño. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona, y es una persona que hace parte de la Trinidad. Como lo enseñé, no es la tercera parte de la Trinidad, porque no hay primero, segundo y tercero, sino que los tres son uno. ¿Y cuál es el más importante? Los tres son Dios y son sumamente importantes para nosotros. El Espíritu Santo no es una sombra vaga y etérea, no es un fantasma, no es un espíritu, ni una fuerza impersonal como algunas religiones lo quieren hacer ver. Él es una persona igual en todo sentido con el Padre y con el Hijo. Así que el objetivo de este momento es, nos vamos a familiarizar con el Espíritu Santo y a entender cuál es su misión. Así que vamos a Juan capítulo 3, el Evangelio, y vamos a leer los versículos 1 al 8. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 8. Todos lo conocemos, todos lo sabemos. Lo hemos leído muchas veces. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales. Si está con su Biblia ahí, por favor, subraye con un lápiz rojo de color la palabra señales, que tú haces si Dios no estuviera con él. Ahora Jesús le dice, de veras te digo y te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede nacer un hombre de nuevo ya siendo viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso podrá entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de nuevo del agua y del espíritu, estas dos palabras son claves, del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, lo que nace ya del cuerpo físico es cuerpo,
lo que nace del espíritu es espíritu. Y no te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su silbar, aunque ignores de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel que es nacido del espíritu. Así que vamos a entender cuál es la misión del Espíritu Santo y lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas. Todas las características divinas atribuidas al Padre y al Hijo son igualmente atribuidas al Espíritu Santo. No tiene menos características o atributos, sino son iguales. Uno de los primeros que podríamos hablar es la personalidad. Es una persona y está compuesta de intelecto, emociones y voluntad. En Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11, se dice que el Espíritu Santo tiene emociones. Voy a buscar aquí Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y dice de la siguiente manera: en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, hay una personalidad. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo posee intelecto? Porque Él conoce los pensamientos de Dios. ¿Cómo sabemos que nosotros tenemos intelecto? Porque nuestros pensamientos se convierten en ideas y nuestras ideas se convierten en acciones. Y las acciones, cuando las vamos a llevar, son decisiones. Puedo tomar la decisión, pero la decisión es el producto de un razonamiento. Claro que muchas veces tomamos decisiones y no pensamos después de tomar decisiones. ¿Qué evidencia hay en Romanos 15:30 que le permite darse cuenta de que el Espíritu Santo tiene emoción? Entonces ya sabemos que tiene intelecto. Y en Romanos capítulo 15 nos dice que tiene intelecto. Entonces aquí ya estoy en Romanos 15, el versículo 30, que dice lo siguiente: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. En la Reina Valera habla también de que el Espíritu Santo obra en amor. El amor es una emoción. El Espíritu Santo es un ser que tiene emociones. La Biblia también dice que el Espíritu Santo gime eh, ante el Señor con gemidos indecibles. Él ora, intercede por nosotros de esta manera. De acuerdo a 1 Corintios 12:11, también se nos dice que Él tiene voluntad. Y aquí ya que tengo cerquita 1 Corintios 12, el versículo 11 dice lo siguiente: todo lo que hace, todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno el don, hablando de los dones Espíritus Santos, el que Él quiera, el que Él determine. Entonces, Él obra y reparte como Él quiere los dones. Tiene voluntad. Él le da el don a quien Él quiere y da tantos dones como Él quiere. A cada uno Él los reparte. Así que, en cuanto a la personalidad, el Espíritu Santo tiene emociones, intelecto y voluntad. De cada uno vimos una cita, pero realmente hay muchísimas citas de cada uno de ellos. Ahora, en las siguientes citas bíblicas, ¿cuál es la naturaleza que describe al Espíritu Santo? Por lo menos Romanos 8:2. Aquí lo voy a buscar nuevamente. Romanos capítulo 8, versículo 2. ¿Qué naturaleza nos habla? Dice, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley de la vida y viene a través del Espíritu Santo. El título, por lo menos, de este capítulo 8 dice, vida mediante el Espíritu. Una de las referencias que describe la naturaleza del Espíritu es que Él imparte vida y es vida. Juan, capítulo 16, el Evangelio, el versículo 13, nos dice que el Espíritu es la verdad. Mire lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga del Padre y les anunciará las cosas por venir.
En Romanos 1:4 nos dice la palabra también que el Espíritu es santo. Aquí lo tengo, Romanos capítulo 1, versículo 4. Pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder, Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor, por medio de Él, y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que el Espíritu Santo es un espíritu de santidad, que fue designado con poder en el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para que viniera. Por eso Jesús decía, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 29, dice que es el espíritu de la gracia. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al espíritu de la gracia? Estamos en el tiempo de la gracia por el Espíritu Santo que llegó al partir el Señor Jesucristo hacia el cielo. Por eso este tiempo de gracia es el Espíritu Santo con quien más hablamos y en quien nos movemos. Muchas veces uno siempre ora al Padre y ora al Señor Jesucristo, pero pocas veces uno habla con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la gracia. Cuando nosotros decimos, estamos viviendo en la época neotestamentaria, este es el tiempo de la gracia, es el tiempo del Espíritu Santo de Dios, quien convence de justicia, de juicio y de pecado. Con quien más nosotros debemos hablar en oración es con el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo hablamos con el Padre y hablamos con nuestro Señor Jesucristo. Es interesante saber el conducto regular y la forma como nosotros debemos orar. Ahora, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, que fue el que inicialmente comenzamos también a leer, se nos dice cuál es la función del Espíritu Santo. El versículo 16 y el versículo 26. Miren lo que dice el versículo 16. Juan 14, 16. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Versículo 26. Pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Aconsejar. Una de las cosas que él hace es aconsejar. Pero otra es acompañarnos. Estará con nosotros siempre. Nunca nos dejará solos. Pero también dice que Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará las palabras del Señor Jesucristo. Si la palabra de Dios es vida y es viva y yo no la puedo guardar toda en mi corazón porque no soy buen estudiante de la palabra, y no porque no se pueda guardar, sino porque no le dedico tiempo, miren la gracia hasta dónde va. Que de los mensajes y de lo poco que he estudiado, el Espíritu de gracia me permite recordar las palabras del Señor Jesucristo y su palabra me guarda de pecar contra Él. Primera de Corintios 3:16 dice que el Espíritu Santo mora en el creyente. Vamos allá a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, que dice de la siguiente manera: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si tiene su Biblia, por favor, subraye ese versículo y ese lo vamos a colocar como versículo para memorizar. ¿No saben que ustedes son templos del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Voy a colocar las citas que vamos a memorizar. Primera de Corintios 3:16. Esta es una cita muy clave porque nos enseña que nosotros le pertenecemos al Señor y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y cuando nosotros llegamos
como a contextualizarnos en la palabra y a entender que no nos pertenecemos a nosotros, empezamos a vivir en santidad. Juan 16, versículo 13 y 14, volvemos a darle a esta cita bíblica. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino dirá lo que Él oiga del Padre, y les anunciará las cosas por venir. 14, Él me glorificará porque tomará lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces, ¿cuál es la función? Guiarnos a toda verdad. La Biblia dice, Jesucristo es la verdad. Pero ¿quién me enseña a conocer esa verdad? El Espíritu Santo. Él revela todas las cosas de Cristo. Realmente Cristo vino a mostrarnos al Padre. Pero ahora el Espíritu Santo vino a revelarnos a Cristo. Interesante. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué otra función en el creyente tiene el Espíritu Santo? Darnos poder para testificar. Cuando yo no soy bueno para compartirle a otros la palabra, cuando no tengo el poder del Espíritu Santo y por ello no puedo testificar. Y dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, harán todo lo que la Biblia nos dice. Pero eso es bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo Jesús comenzó a hacer realmente milagros? Cuando fue bautizado y vino sobre él el Espíritu Santo. Así que todos los milagros que dicen que Jesús hizo desde niño, y por eso la Iglesia Católica enseña a adorar al niño Jesús, no es verdadero, es falso, porque no hay una sola escritura en la Biblia, no hay ninguna parte, ningún versículo que nos diga que el Espíritu Santo usó a Jesucristo a Jesús para hacer milagros antes de que él fuera bautizado. En su niñez no hizo ni un solo milagro, pero sí hablaba con sabiduría. En el templo lo vemos y dice que los sacerdotes se admiraban de la sabiduría que él tenía. Así que divino niño no existe. Ahora, ¿qué acciones específicas realiza el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hechos, capítulo 13, el versículo 2 nos dice algo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Una acción específica del Espíritu Santo que encontramos aquí en Hechos 13:2 es que llama a los creyentes a realizar tareas específicas. Creo que la forma como el Espíritu Santo hablaba en la iglesia apostólica es muy diferente a la manera como lo hace ahora. Me llama la atención cómo en el versículo 2 dice, mientras la iglesia oraba, ayunaba, el Espíritu Santo habló. ¿Cómo lo hizo? ¿A través de quién lo hizo? No se nos especifica. No se nos dice si fue una voz que se escuchó en todo el lugar donde ellos estaban. Pero les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les estoy encomendando. Hoy en día lo hacen los pastores o los líderes, quienes llaman a las personas, mi hermano, yo siento o yo creo o me gustaría que tú trabajaras en tal ministerio dentro de la iglesia o aquí hicieras X o Y situación. Lo hacemos es que vamos a tener un tiempo de oración, de ayuno y esperar que el Señor nos hable y nos muestre. Pero eso muchas veces nace como un sentir. Pero qué bueno fuese como este momento. Y es que la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, dedicaba mucho tiempo a la oración. Y el Espíritu Santo a través de esos tiempos de oración les hablaba. Algo que nos hace falta a todas las iglesias a nivel mundial es que el tiempo de oración no es suficiente. Hechos 8, versículo 29. ¿Qué otra acción específica realiza el Espíritu Santo? Cuando yo sé qué él hace, cuando alguien viene y me dice, ay, el Espíritu Santo me habló y me dijo tal cosa, yo por la palabra sé si es lo que esa persona está diciendo es correcto o no es correcto. Y es que aprendemos a ver cómo el Espíritu Santo se mueve. Hechos 8:29 dice lo siguiente. El Espíritu le dijo a Felipe,
acércate y júntate a ese carro. Y era cuando se encontró Felipe con el etíope. Dirige al creyente consagrado a Cristo. Cuando uno tiene una comunión, un tiempo de oración, un tiempo de comunión con el Espíritu Santo nos habla y solamente lo escucha es esa persona y lo dirige porque está consagrado a hacer algo. Y en esta ocasión, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le habló? ¿Fue una voz audible? ¿Fue en su corazón? ¿Fue en su mente? ¿Qué sé yo? Pero lo que sí sé es que cuando hay una muy buena comunión, podemos discernir, escuchar la voz del Espíritu Santo. Eso no se logra con solamente ir al culto, eso no se logra con solamente leer la Biblia. Debemos aprender a tener intimidad con el Espíritu Santo. Romanos 8:14 nos muestra otra forma específica en la cual se mueve el Espíritu Santo. Este 8:14 dice de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por favor, apunte que nos vamos a aprender este versículo. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces aquí hay algo. ¿Qué tan guiados somos por el Espíritu de Dios? Saben, hay gente que aprende a depender del pastor, pero no del Espíritu Santo. Y mira lo que dice este versículo. Desde el versículo 13, desde el versículo 12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. A los malos hábitos del cuerpo, no de la carne, del cuerpo. Hay hábitos de este cuerpo mortal que impiden que el Espíritu Santo haga la obra. Y luego dice en el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y el 15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El mismo Espíritu, esto es interesante, el mismo Espíritu de Dios nos asegura o le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos. Herederos de Dios, sí, coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esto es muy profundo. Esto es excelente. Pero la clave está aquí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. A mí me guían mis emociones, mi orgullo, mi avaricia, mi prepotencia, mi ira, mi sabiduría. La palabra dice, no se apoye en su propia prudencia. Entonces, soy guiado por el Espíritu de Dios. Algo por lo cual nosotros debemos orar todos los días es, Señor, guíame a través de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíame. No sé cómo es dejarme guiar por ti, no sé cómo es vivir bajo tu dirección, pero quiero aprender. Quiero que tú guíes mi vida, no sé cómo se hace, no sé nada al respecto, pero guíame. La palabra dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, que Él nos enseñará. Siempre estamos esperando que alguien, por ejemplo, algo que todo cristiano espera en una predicación cuando va a un predicador nuevo o cuando va a un lugar que hay un seminario, qué sé yo. Todos están esperando de una forma interna ya que Dios levante a alguien o levante al que está diciendo y le diga, por ejemplo, vamos a pensar que la persona se llama Otoniel. Otoniel, hoy Dios te dice y me muestra que lo que tú tienes que hacer es esto y esto y esto y esto e ir a tal lugar a esto y esto y esto. Estamos buscando ese tipo de mensaje. Y sabrían que sería fácil que fuera así porque no dependería yo del Espíritu Santo, sino es como tomar en una libreta apuntes y ya sé qué es lo que tengo que hacer y voy y lo hago. Y eso es religiosidad.
¿Cómo funciona la religión? La religión se basa a través del hacer. Entonces le dicen, para que usted reciba perdón, rece 4 Padres Nuestros, vaya y haga una peregrinación y luego vaya y dele algo a un pobre. Entonces la gente al hacerlo sienten que están cumpliendo, pero hacer sin ser es corrupción. El Espíritu Santo lo que desea es que yo aprenda a tener comunión con Él y que Él no me dé una lista de lo que yo tengo que hacer, sino que yo viva guiado bajo su palabra todos los días de mi vida. Y todos los días será una experiencia nueva porque Él puede guiar a cosas diferentes, a sitios diferentes, a personas diferentes. La religión me dice qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y dónde lo tengo que hacer. Entonces la gente se apega a eso porque dice, bueno, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que tengo que decir. Entonces uno se relaja y empieza a hacer esas cosas. Entonces no me toca aprender a depender de Dios, sino que simplemente ya sé lo que tengo que hacer. Y hay personas que están buscando que uno de pastor les diga qué es lo que tienen que hacer. Porque están acostumbrados que la religión hace eso. Y la palabra dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que romper mentalmente el esquema de la religiosidad no es fácil, porque todos están esperando que se les diga qué hacer, cuando hay que buscar que el Espíritu Santo nos diga qué es lo que debemos hacer y cómo lo vamos a hacer, pero guiados por el Espíritu Santo. Menudo rollo. Ahora, ¿qué acciones específicas realiza el Espíritu Santo? Segunda de Tesalonicenses. Esta cita es muy buena. Capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses 2, 13. Apúntenlo. Segunda epístola. Dice, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. ¿Cuál es la acción específica que realiza el Espíritu Santo? Él es el que santifica a los creyentes en Cristo. Yo no me hago santo. Bueno, hoy no voy a mirar mujeres, hoy no voy a mirar nada raro, hoy no voy a tener malos pensamientos, hoy no voy a decir groserías ni mentiras. Yo no me puedo autosantificar. Yo tengo que decirle al Espíritu Santo, esta lengua tiene una bisagra con la que se mueve muy fácil. Estos ojos parecen un par de pimpones. Señor, esta mente parece una internet. Si me descuido, me condeno, me autocondeno, me pierdo. Así que, Espíritu Santo, llévame a la santidad que es en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos santifica. Me gusta el versículo porque dice, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios. Los inconversos no lo hacen. La gente que no tiene temor de Dios no lo hace. Nosotros siempre damos gracias a Dios. Y en esta ocasión dice, por ustedes, hermanos amados, por el Señor. Porque desde el principio Dios los escogió. Dios nos escogió. ¿Saben una cosa? Tú y yo estamos buscando de Dios porque Él nos escogió. Tú y yo estamos en el lugar que estamos porque Él nos escogió. Hay una canción antigua que se cantaba en las iglesias, un himno, que decía, escogido fui de Dios en el amado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Antes de la creación, el plan fue hecho por su santa voluntad. ¿Sabe que pagaba coger esa canción y cantarla un domingo en la iglesia? No tanto por la melodía, por la letra. Esa letra mueve el infierno, hace que los demonios les dé gripa. Escogido fui de Dios en el amado. No somos casualidad. Yo no nací porque algunos dicen, no, yo soy el producto de una fornicación o de un adulterio. Dios me vio, yo ya estaba en la mente de Dios aún antes de que Dios creara el universo. ¿Cómo es posible eso?
porque Él es Dios y no lo puedo conocer a plenitud porque no lo puedo manipular. Simplemente yo creo, Dios ya me vio a mí, me escogió a mí. Antes de que mis padres, mis abuelos, tatarabuelos, bisabuelos ya hubieran existido, me vio a mí en la eternidad. Antes de que el mundo fuese, Él ya me vio a mí. Entonces, no soy producto de la casualidad. Dios tiene un plan conmigo. Dios tiene un propósito conmigo. Y Dios tiene un propósito contigo. Dios nos escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. La fe que tú y yo tenemos es gracias al Espíritu Santo. Cuando hay gente atea, hay que decirle, Espíritu Santo, tócalos. Espíritu Santo, el poder que nosotros tenemos, más que el conocimiento y la razón intelectual para que alguien venga a los pies de Cristo, realmente a través de la oración pedirle al Espíritu Santo que toque a esa persona, porque el Espíritu Santo sí convence de justicia, de juicio y de pecado. Nosotros a través de intelecto, tratar de explicarle a las personas que Dios sí existe, que la Biblia es la verdad, que la iglesia es la forma como Dios se mueve en este momento, que la oración, intelectualmente tratar de ganar a alguien es imposible a menos que el Espíritu Santo intervenga ahí. Por eso las discusiones bíblicas con inconversos no sirven de nada. Es nuestra oración. Es pedirle al Espíritu Santo que toque a esas personas. La mejor forma de orar por un familiar que no quiere aceptar a Cristo, la mejor forma de buscar que esa persona llegue a los pies del Señor es orar. Espíritu Santo, tócalo. Espíritu Santo, háblale. Espíritu Santo, muéstrale el camino. Te pedimos, Espíritu Santo, que toda oscuridad en su mente caiga. Todo velo que el diablo ha colocado en su mente se vaya y coloca tú la luz en los corazones. Mire, aquí no tengo esta cita bíblica escrita, pero me viene a la mente Primera de Corintios. Primera de Corintios. Siempre uso estas dos citas bíblicas, pero permítame, la encuentro aquí. A ver si es primera o segunda. Pero estas dos citas las voy a escudriñar todavía mucho más. Listo, es segunda de Corintios, no es primera, es que ahí es donde siempre me equivoco y voy a subrayar acá. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 4. Segunda de Corintios 4:4. Estos dos versículos no están en la lista para aprendérnoslos de memoria, pero si usted quiere lo puede hacer. Yo me lo tengo que aprender porque me sé el versículo, pero cuando lo voy a buscar se me olvida en dónde es que queda. Me acuerdo que en segunda. Dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuántos de nuestros familiares están ciegos e incrédulos? Es más fácil que crean en María, es más fácil que crean en ídolos, es más fácil que crean en ciertas cosas. Pero hay un velo, uno les puede hablar de Dios, tú les puedes dar demostraciones de poder, tú les puedes demostrar en la palabra, con razones, les puedes dar bases del por qué creen en Dios y no quieren creer, no quieren avanzar. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. Se burlan de la palabra, se burlan de nosotros porque vamos a la iglesia. Y ya le dicen a uno, ya va a ir a cantar coritos. Dicen cosas que no, que hasta muchas veces nos duelen, pero ya sabiendo que el diablo es el que los tiene engañados, no nos tiene que doler, nos tiene que dar misericordia. Hay que decirle, Señor, él no sabe ni lo que dice. Toca decir como el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo que dicen. Pero mire lo que dice el capítulo 3 de Segunda de Corintios, el versículo 14. Me voy a referir a la parte B del versículo 14, pero lo voy a leer todo. Dice, sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. Porque los judíos que leían en la Torá, que buscaban en la Septuaginta conocer de Dios, dice que tenían la mente embotada y no podían creer.
Pero dice, el velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Me gusta como lo dice en la Reina Valera. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién es el único que quita ese velo que Satanás coloca en las mentes? Cristo. No hay otra forma. Entonces, lo único que quita el velo para que entiendan el Evangelio es Cristo, porque fue el que murió en la cruz. Ah, ya que estamos aquí en familia, una persona por la que yo oro para que conozca el Evangelio es José. José tiene un velo muy grande, pero donde él llegue a conocer a Cristo va a ser un cristiano de raca mandaca. Y tenemos que orar que ese velo se caiga, que ese velo se vaya al suelo. Hay un primo mío que se llama Julio, es arquitecto, es ingeniero civil, es empresario. Él no quiere creer en Dios, no cree en el matrimonio, nunca quiso casarse. Es una persona con mucho estudio, viaja por el mundo cada rato. Acabó de pensionarse, así que ahorita ni siquiera sé si está en Colombia o no. Pero yo oro para que él conozca a Cristo. Es una persona que sabe hablar, es una persona muy intelectual, pero no tiene a Cristo. Le he hablado de Cristo y a todo le dice sí, pero tiene lista una refutación de filosofía, una refutación de ciencia, una refutación religiosa para refutar lo que yo le digo. Vuelvo y le llevo la palabra y siempre tiene algo nuevo. Satanás enceguece el entendimiento. Ya no lo puedo ganar por mi intelecto, porque es una persona que ha leído la Biblia, que entiende de muchas cosas. Ha ido a Israel, ha ido a la India, ha ido a la China, conoce muchas culturas, muchas religiones. Así que él tiene en la mente tiene un velo muy grande. Solamente Cristo puede quitar el velo. Y eso nosotros lo hacemos cuando los colocamos en oración. No hay otra forma, no hay otra manera. Nosotros, el poder del cristiano está en la oración. Por eso tenemos que aprender a orar. Nuestra forma de oración cada vez tiene que cambiar más. La forma como nosotros oramos se empieza a transformar en la medida en que yo crezco en el conocimiento del Señor, pero en la medida en que yo me rindo a Él y el Espíritu Santo hace su obra en mí. Así que voy a terminar con esta parte de los atributos del Espíritu Santo. Hebreos 9:14 nos dice que el Espíritu Santo es eterno. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente? De aquí este versículo podríamos hablar mucho, no solamente que Él es eterno, Él limpia nuestras conciencias. ¿Por qué es eterno? Génesis capítulo 1, versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el versículo 2 de la Biblia ya el Espíritu Santo está. Y al final de Apocalipsis el Espíritu Santo está. Él es eterno. Él se mueve en toda la eternidad. Y en la Biblia aparece de Génesis a Apocalipsis el Espíritu Santo. Otra cita que nos habla de un atributo del Espíritu Santo es que Él sí está en todas partes al mismo tiempo. Salmo 139. Uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. El versículo 7. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Él está en todo lugar. ¿A dónde podría huir de tu espíritu? ¿De dónde podría yo esconderme? ¿En dónde? Él es presente, es el eterno presente, es omnipresente, está en todo lugar. Primera de Corintios, capítulo 2,
Versículo 10 y 11. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues su Espíritu lo examina Todo. todo, hasta las profundidades de Dios. Por eso Él nos puede revelar a Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Santo. Él es todo sabiduría y todo conocimiento. Todo lo sabe. Entonces, es omnisciente. Todo lo sabe. Si siguiésemos buscando citas bíblicas, entonces todos los atributos que tiene Jesucristo, que tiene el Padre Dios, los tiene el Espíritu Santo. Justo, santo, bueno, omnisciente, omnipotente, omnipresente, amor. ¿Qué otro atributo nos podemos acordar de nuestro Dios? Inmutable, nunca cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Santo, perfecto, eterno. Y podríamos nombrar más atributos. Así que, ¿por qué vino el Espíritu Santo? En Juan 16:14 dice que Él vino para glorificar a Cristo. ¿Cuál sería el resultado lógico de que el Para Espíritu Santo honrarlo. controle su vida? De que Él me guíe, pues que yo pueda vivir en santidad y moverme en su poder. ¿Cómo se comporta o cómo se compara un cristiano hoy en día? ¿Cómo podríamos entender a un cristiano hoy en día? Un cristiano que está lleno del Espíritu Santo tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre. Tiene una vida cristocéntrica, está lleno del poder del Espíritu Santo. Es una persona que conduce a otros a Cristo. Tiene una vida de oración eficaz. Comprende el amor de Dios, confía en Dios y obedece a Dios. Ahora pregúntese, ¿todo eso está en tu vida? ¿Todo eso está en tu corazón? ¿Está en el mío? Haciéndonos un examen, uno diría, aquí hay cosas que faltan. Aquí hay cosas en las que estoy fallando. Aquí hay cosas en las que realmente creo que necesito dirección de Dios. Un cristiano lleno del Espíritu Santo está lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Tiene una vida cristocéntrica, ya su vida no es pesocéntrica o internecéntrica o amorocéntrica de la persona que yo estoy enamorada o trabajocéntrica, mi trabajo no es el centro de mi vida, tiene que ser cristocéntrica. Es una vida llena del poder del Espíritu Santo. Conduce a otras personas a Cristo. Tiene una vida de oración eficaz. Comprende el amor de Dios y confía en Dios y obedece a Dios. ¿Qué área de su vida usted cree que el Espíritu Santo debe controlar más? Pregúntese. ¿Cuál será el resultado cuando Él controle esa área de tu vida? ¿Qué aprendiste hoy acerca del Espíritu Santo? Respondas esas preguntas y permite que Dios ministre su vida. Pero yo creo que hay áreas de nuestra vida que el Espíritu Santo debe empezar a controlar o controlar más porque no se lo hemos permitido. Y pensemos, si el Espíritu Santo controla esa área en mi vida, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Saben? Hay ciertas áreas en nuestra vida en las cuales nosotros tenemos el control y por eso económicamente no somos prósperos. Si le soltamos esa área al Señor, wow. No somos de una vida de oración poderosa porque yo soy el que tengo el control de ciertas áreas de mi vida que impiden que sea un buen orador. Cuando yo le cedo ese terreno al Espíritu Santo y Él toma el control, mi vida de oración se transforma. No soy bueno para predicar la palabra o evangelizar a alguien porque yo tengo el control de ciertas áreas de mi vida. Si yo se la cedo al Espíritu Santo, eso va a cambiar, eso se va a transformar. Sigamos rindiendo nuestra vida al Señor. Sigamos rindiendo nuestra vida al Señor. Busquemos al Padre en espíritu y en verdad. Dice que es en espíritu porque el espíritu es vida y en la verdad porque la verdad es Cristo, quien murió por mí en la cruz.
Buscar al Señor en espíritu y en verdad. Es la gracia, es el tiempo de la gracia. Es la palabra y es el Espíritu Santo que me llevan a disfrutar a Cristo y adorar al Padre como Él quiere que lo hagamos. Señor, en esta noche estamos muy agradecidos contigo porque cuando estudiamos tu palabra tú nos das mucha más luz. Pero nos arrepentimos en esta noche también, porque reconocemos que hay áreas de nuestra vida en las cuales nosotros desde hace años, a pesar de que te conocemos de un buen tiempo, Señor, no queremos y no hemos cedido el control a tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, en esta noche te rendimos el control de nuestras vidas. Pero permítenos descubrir en qué áreas no te hemos cedido el control, porque queremos hacerlo. Estamos cansados siempre de quejarnos y de decir por qué sucede esto, por qué sucede aquello, pero por qué a mí me pasan tales cosas. Si tú guiaras nuestra vida realmente en todas las áreas, Señor, no haríamos esas preguntas, sino que nuestra vida sería muy diferente. Señor, danos de ti, ministranos en esta noche. Yo ministro a tus hijos, Señor, que estamos a través de este medio de Skype, y te pido que nos hables, que nos enseñes, que nos instruyas. Guíanos y ministranos, porque queremos aprender a disfrutarte. Queremos aprender a vivir la vida que a ti te agrada, pero no en nuestras fuerzas, no conmigo en el control. No soy el piloto de mi vida, ni siquiera sirvo, Señor, para copiloto. Tú eres todo. Guía, dirige, ministra, Señor, nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, con tu fuego. Quema todo lo que no es tuyo. Haz arder en nuestras vidas. Vuelve cenizas y trizas todo aquello que impide tu fluir en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, libéranos de toda cadena, de toda atadura, de toda maldición, pero libéranos de toda falsa creencia, de toda mentira, y permite que todo lo que tú eres se manifieste en nuestras vidas. Esta vida es tuya. Tócanos, Espíritu Santo. Abre nuestros ojos a ti, abre nuestra mente a ti, abre nuestros sentidos a ti. Queremos conocerte y disfrutarte. Queremos tener una experiencia genuina contigo, no una experiencia emocional. Queremos una experiencia genuina contigo. Ven, Espíritu Santo, y llénanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.